Bueno, continuamos con la segunda parte de esta clase. Vamos a continuar con unos últimos ejemplos respecto de estas acciones constitucionales, ¿ya? En el mundo del derecho siempre hay una discusión de si hay que hablar de recursos de protección o acciones de protección. Bueno, es una discusión un poco técnica, pero tiene que ver con que generalmente un recurso se interpone en contra de una resolución judicial. Y lo que es el recurso de protección, un recurso de amparo, más que, si bien es cierto, se pueden interponer en contra de resoluciones judiciales, eh, principalmente se interponen en contra de conductas que vulneran los derechos de las personas. Por lo tanto, algunos dicen que se debe llamar acción constitucional, no recurso de protección o recurso de amparo. Pero finalmente todo el mundo los conoce por el término de recursos. Ya, aquí vemos un caso en el cual la Corte Suprema eh, acoge un recurso de protección. Ya ustedes dirán, ¿por qué la Corte Suprema y no la Corte de Apelaciones? Porque resulta que las sentencias que dictan las Cortes de Apelaciones respecto de un recurso de protección o de un recurso de amparo, si alguna de las partes no está de acuerdo, la puede apelar para que finalmente sea la Corte Suprema la que determine la última palabra, ¿ya? Porque la Corte de Apelaciones puede dictar una sentencia, yo no estoy de acuerdo porque se rechazó mi recurso, presento un recurso de apelación dentro de 5 días hábiles y se dan todos los antecedentes de manera informática a la Corte Suprema y la Corte Suprema vuelve a revisar la causa, vuelve a revisar la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones y ve si es que estuvo bien dictada o hay un error. Entonces la Corte Suprema, si es que se apela, dicta la última sentencia. En este caso, la Corte Suprema acoge un recurso de protección en contra de un banco porque este banco mantenía un listado histórico de deudores. Y con este listado el banco se lo informaba a otras instituciones. Y por ley ningún banco puede tener un listado de deudores históricos, ¿ya? Puede tener los deudores de DICOM, pero no un listado histórico de gente que ya ha eliminado sus antecedentes de deuda. Entonces, en este caso, este banco estaba vulnerando el derecho de la honra y la credibilidad de la persona, manteniendo un listado de esta persona que ya había cancelado esas deudas. Si bien es cierto, en algún momento estuvo en DICOM, pero luego arregló su situación, limpió sus antecedentes, entonces no es posible que un banco siga manteniendo este listado histórico de deuda. Está afectando claramente sus derechos. Acá tenemos un caso en que la Corte Suprema ratifica un fallo que había dictado la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ¿ya? La Corte de Apelaciones de Punta Arenas conoció de una causa donde una persona era llamada constantemente durante todo el día por una deuda que mantenía contra una casa comercial. Entonces, había un acoso telefónico que le estaba vulnerando su derecho a su integridad psicológica, ¿ya? La persona no podía vivir en paz, tenía más de 10, 15 llamadas durante la mañana cobrándole de esta institución de cobranza judicial. Entonces, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas lo que hizo, dictó una sentencia ordenando a esta empresa a detener estas llamadas telefónicas a la persona deudora y a su grupo familiar, ya la llamaba al hogar, a su teléfono personal, a su lugar de trabajo, entonces había una especie de acoso. Y la empresa de cobranza judicial apeló a la sentencia y finalmente la Corte Suprema conoció de los antecedentes y ratificó lo que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas había dicho, de que se tiene que abstener de efectuar llamadas como medio de acoso en contra de esta persona. Entonces vamos viendo de que son variados los casos que se pueden dar donde yo puedo encontrar protección de la Corte de Apelaciones en este caso. Aquí vemos otro caso de recurso de protección en contra de ISAPRE, que bueno, las ISAPRE deben ser una de las instituciones con más recursos de protección de toda la historia de acá de Chile, sobre todo por el caso de que todos los años las ISAPRES por ley pueden subir el costo del plan. Y
y cada 3 años además pueden subir el costo por el plan GES. Y resulta que hace más de 10 años que la Corte de Apelaciones viene indicando que esta alza no tiene fundamento, porque las ISAPRES, las ganancias que tienen año a año, cada vez las utilidades son mayores. Y estamos hablando de una cantidad de dinero, pero inimaginable de utilidades que tienen las ISAPRES. Entonces, que además estén año a año subiendo los planes, es totalmente sin fundamento. No podemos decir que es ilegal, porque como les digo, hay una ley que autoriza a las ISAPRES de poder efectuar alzas, pero con justificación. Y en este caso, hace más de 10 años, las ISAPRES no han justificado que tienen que subir los planes. Los suben, pero teniendo ganancias millonarias. Entonces no se condice una cosa con otra, porque las ISAPRES lo que protegen es el derecho a la salud. Entonces está la discusión de las políticas económicas de si el derecho a la salud debería ser protegido por el Estado o lo vamos a dejar entregado al lucro y a la ley de la oferta y la demanda en una política económica neoliberal de salvajismo en cuanto a la venta de los derechos más básicos de un ser humano. Bueno, ahí nos estamos metiendo en discusiones ya de política económica. ¿Cuáles derechos vamos a establecer? ¿Vamos a privatizar? ¿Cuáles no? Ya sabemos que en Chile tenemos derechos privados, inclusive el agua es un derecho privado que según las organizaciones internacionales establecen que el agua es un derecho humano. Sin embargo, en nuestro país no es un derecho humano y es un derecho privado que está a la venta. Entonces los tribunales han tratado han intentado equilibrar la política económica neoliberal en Chile, conteniendo un poco estas alzas de estas instituciones lucrativas como las ISAPRES, que están lucrando y se hacen millonarios con el negocio de la salud acá en Chile. Por lo tanto, han protegido bastante bien a la sociedad en cuanto a estas alzas de planes. En este caso en particular, a una persona la rechazaban de todas las ISAPRES porque tenía una hija que presentaba una enfermedad de fisura labiopalatina y estimaban de que podía salir muy cara para el plan de ella, entonces no aceptaban que se incorporara. La Corte Suprema finalmente ordena a la ISAPRE incorporar a la madre a pesar de que tiene una hija con esa enfermedad, ya porque hay valores protegidos más importantes en la Constitución. Entonces nuestra Constitución tiene esas contraposiciones que, si bien es cierto, protege derechos como el derecho a la salud, también privatiza esos mismos derechos. Entonces ahí es donde los tribunales tienen que venir y buscar un equilibrio en nuestra sociedad. Este es un caso que también se dio acá en Antofagasta, y bueno, se ha dado en varias partes cuando las municipalidades no permiten o permiten comercio ambulante en un sector, imposibilitando el paso y el libre tránsito de la gente, ¿ya? Hay cortes de apelaciones que conceden el recurso dándole lugar al comercio a esta gente, hay otras cortes que dicen que no, que están afectando el plan regulador de tránsito de la gente. Entonces en esto ya hay un poco de distintas interpretaciones de los ministros que integran la Corte de Apelaciones, ¿ya? Hay muchas discusiones acá de criterio. Si bien es cierto, a veces las leyes dicen una cosa, unos ministros piensan, o jueces piensan que dice A y otros piensan que dice B, en atención a que las leyes están escrituradas mediante palabras, no mediante números. Entonces, claro, si hablamos de 2 más 2, por lo menos matemáticamente la mayoría concuerda en que da un resultado determinado, sin perjuicio de otras teorías distintas. Cuando hablamos de leyes, estamos hablando de tratar de marcar comportamientos humanos en palabras. Entonces, claramente hay palabras que pueden tener mayores significados o distintas interpretaciones. Entonces, eso pasa a veces en la ley, ¿ya? Un caso, por ejemplo, que puede escenificar lo que le estoy contando es, veamos el caso donde en un metro de nuestro país, por ejemplo, estoy inventando un caso, aparece un letrero que dice prohibido ingresar perros, ¿ya? Y si ingresa perros va a tener una multa de 10 UTM, ¿ya? No puede ingresar con perros en un vagón del metro. Pero resulta que viene una persona e ingresa con un oso, ¿ya?
ingresa con un oso atado del cuello a ese vagón del metro. Y resulta que vienen los carabineros, lo toman detenido y lo ponen adelante del juez. El fiscal que lo va a estar acusando va a decir, señor juez, esta persona vulneró la normativa que prohíbe entrar con perros al metro. Y el juez le dice, ¿por qué? Porque entró con un oso. Y la defensa de esta persona dice, pero señor juez, resulta que acá la ley dice de que la prohibición es de entrar con perros, no con osos. Entonces, aquí estamos viendo que en el marco jurídico existen dos tipos de interpretaciones. Tenemos la interpretación literal de lo que dice exactamente la ley. Entonces el juez, si está a favor de una interpretación literal de la ley, va a decir, no, efectivamente esta persona es inocente, así que no la vamos a sancionar a ninguna multa porque la ley es clara y dice prohibido solamente entrar perros. Por lo tanto, según esta interpretación literal de la ley, puede entrar con cualquier otro animal. Pero hay jueces que no tienen interpretación literal. Ellos dicen que no puede ser. No puede ser que yo me tengo que acoger tanto a lo que dice la ley. Yo lo que tengo que hacer es una interpretación lógica, ¿ya? Con un criterio un poco más amplio. Con el riesgo de que yo puedo vulnerar lo que dice la ley. Pero esto es en busca de una interpretación con un sentido lógico más trascendente, por así decir. Entonces el juez con una interpretación lógica va a decir, ya está bien, lo que los políticos legislaron en esa ley fue, se prohíbe entrar perros, pero ¿cuál es el espíritu de esa ley? ¿Cuál es la lógica? Que se prohíbe entrar con perros porque los perros van a molestar a la gente. Entonces es obvio que si yo entro con un oso, es peor, porque no solamente va a molestar a la gente, lo más probable es que se la coma o la mate. Entonces, si yo Profe, aquí, ¿sí? ¿y eso que sea literal o interpretativo es subjetivo del juez o hay así como escrito en algún lado que se tienen que regir por uno o por el otro? No, no hay nada escrito, es subjetivo del juez, sin Mm, perjuicio, la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, que están los ministros, los jueces que llevan más tiempo, ellos a veces opinan mediante autoacordados o mediante sentencias. Mediante sentencias, donde se dan esos casos, ellos tienen una opinión, pero yo no tengo la obligación de sujetarme a la opinión de ellos o no. ¿Ya? Porque nuestro derecho no es como el derecho estadounidense o el derecho de Inglaterra, que se llama derecho consuetudinario, donde ahí cada caso senta un precedente. Por lo tanto, si el juez el año 1980 en Inglaterra dijo eso, y ahora se da el mismo caso, yo tengo la obligación de fallar igual como él. Acá en Chile no tenemos esa obligación. Acá cada juez puede fallar mediante la interpretación que él quiera, ¿ya? Sin perjuicio de que a lo mejor me van a apelar. Profe, ¿y eso es mejor o peor que no exista como un precedente en los casos? Bueno, Así ahí como con su experiencia. sí, la respuesta es abierta, va a depender de tu opinión del sistema jurídico, de si se tiene que regir a una norma que puede haber sido dictada hace 100 años y que el día de hoy puede tener un sentido distinto. Entonces, yo creo que eh, si le damos lugar a la democracia de pensamiento, al pluralismo y a la libertad individual, yo creo que hay que darle la opción a los jueces de que cada uno pueda tener un criterio propio. Ya, Porque si me obligan a mí a tener que tener el mismo pensamiento de todos los jueces hacia atrás, yo no veo que haya evolución, no veo que haya avance. Porque puede que hace 30 años se dictó sí, una sentencia en un caso similar, pero la moral va cambiando. Son cosas que vamos a ver, la moral claro. de una sociedad va cambiando, va evolucionando de acuerdo a todos los avances tecnológicos, culturales. No sé, hace 40, 50 años, hablar de ciertos temas, LGTB, por ejemplo, podía ser muy polémico y hoy día nos damos cuenta de que la sociedad ha ido evolucionando y ya no son tan polémicos. De hecho, Claro. tenemos muchos derechos a favor de las minorías, entonces yo creo que es bueno que se dé libertad. Pero, como todo tiene sus pros y sus contras, va a generar que haya jueces que no tengan criterios, Sí. que nosotros estemos de acuerdo con ellos y fallen cosas que nos parezcan aberrantes.
Sí, por eso le preguntaba, porque como decía que prácticamente, decirlo en palabras coloquiales, están como a la tinca, digamos, del juez, po. No es Mm. algo como con parámetros, pero me Exacto, queda pero claro. también en algunos casos, no en todos, ¿ya? Claro, Los legisladores, que son los políticos, claro, a veces no son muy instruidos, muy expertos, y hacen leyes pencas y la sí, cuestión po, cuesta interpretar. sí, po, Pero en la generalidad, no hay muchas cosas que no son tan interpretables, pero siempre van mm, quedando, pues, claro, siempre van quedando sí, estos po, vacíos sí, po, interpretativos. Y como les decía, a veces no por culpa de ellos, sino que a veces por culpa de las palabras. Si yo puedo indicar una frase con un par de palabras, sustantivo, adjetivo, pero ustedes saben que las palabras a veces pueden tener más acepciones, y claro, acepciones incluso contrapuestas. Entonces, claro, si estuviéramos legislando, haciendo leyes con números, sería mucho más fácil. Por eso en el mm, derecho penal hay algunas cosas que son más fáciles porque te dice, si comete esta conducta, tantos días de prisión. Esta conducta, tantos días de prisión. Entonces ahí ya no hay ninguna interpretación. La ley lo dice claro, claramente. Pero hay otras cosas, mm, como el ejemplo que les puse, que sí se dan. Y ahí es donde el mm, juez va a buscar cuál es su interpretación. Hay jueces que van directo a la Corte Suprema, que ha dicho la Corte Suprema, y ya, vamos a hacer lo que ellos han dicho, lo que ellos han dicho. Hay otros jueces que mm, no, son más independientes y dicen, no, yo pienso esto, y aunque la Corte Suprema piense distinto, yo pienso así nomás. Total, siempre las partes del juicio van a tener la posibilidad de apelar y que sean los tribunales de más arriba los que decidan. Finalmente, yo puedo opinar B, fallo B, pero si el tribunal de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema piensa A, ellos van a cambiar mi pensamiento y va a quedar el de ellos, por ser ya, tribunales superiores. sí, Entonces, sí, sí, entiendo. ya, vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a ir directo bueno, acá hay un caso muy usual. Yo he visto harto en la Corte de Apelación de Antofagasta recursos de amparo que presentan extranjeros que han llegado acá en Chile, han entrado regularmente, tienen un trabajo, han formado familia, y la Policía de Investigaciones, mediante un decreto de la Intendencia, los expulsan, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, por haber tenido antecedentes hace 30 años. Entonces la persona que ya se rehabilitó, que cumplió la condena en su país y que además la condena ya está prescrita porque han pasado ya una cantidad de años bastante importantes, esta persona va a la corte y dice, oiga, caballero, sabe que me están expulsando del país, yo ya vivo hace 6 años acá, tengo regularidad, tengo un contrato de trabajo, tengo hijos, entonces por favor le pido a la Corte de Apelaciones que mediante un recurso de amparo vea mi situación. Eh, yo atendía a muchas de estas personas, le pasaba un formulario, le indicaba cómo llenarlo, lo presentaba, lo entregábamos a los ministros de la Corte de Apelaciones, analizaban el caso, le pedían informe a la institución que había generado este decreto de expulsión, la gobernación o la intendencia, departamento de extranjería. Ellos emitían informe y decían, claro, no es que esta persona está bien, ingresó regular y todo, pero tiene antecedentes. Y nosotros por reglamento expulsamos a toda esta gente. Y la Corte de Apelaciones, mediante un raciocinio, aquí también ocupa principios de la prescripción de los delitos, principios de la reinserción social de la gente, analiza la situación, se da cuenta que esta persona está rehabilitada, el delito lo cometió hace más de 30 años, es una pena que además él cumplió, no se arrancó, y la persona está rehabilitada acá en Chile, tiene un trabajo, presenta un contrato de trabajo, además tiene una familia, por lo tanto tiene un germen de arraigo en nuestra sociedad bastante próspero, y la Corte determina dejar sin efecto, ordenar a la gobernación o a la intendencia dejar sin efecto este decreto de expulsión y que la persona continúe aquí en el país. Ese es un caso que se ha dado bastante y la Corte de Antofagasta acogió muchos de esos recursos en favor de estos extranjeros. Entonces ahí vimos casos, ¿ya? Para poder entender en la práctica de qué estamos hablando. Vamos ahora al análisis de estos mismos recursos, pero ahora en la teoría, ¿ya? Vamos a ver el recurso de protección. Vimos varios casos de recurso de protección. Vamos a ver de qué estamos hablando, ¿ya? Va a la teoría. El recurso de protección es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisión arbitraria o ilegal sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. Ya ahí tenemos una definición muy de libro,
¿de qué hablamos cuando estamos hablando del recurso de protección? Entonces es una acción que cualquier persona puede activar y que está protegida por la Constitución para todas las personas que por un acto ya de otra persona, de una institución, de una empresa, o inclusive por una omisión, ¿ya? Si hay una institución que no me está omitiendo mi derecho, ya tiene que darme un derecho y no me lo está dando, está omitiendo esta acción, y si además es arbitraria, ya cuando hablamos de arbitrario, es sin fundamento alguno, o ilegal, ¿ya? Que esté contrariando la ley. Entonces, como le decía yo, las alzas de la ISAPRE no es ilegal, pero es arbitraria porque no tiene fundamento, ¿ya? Entonces, no solamente cuando hay actividades o omisiones de alguna institución que me afectan, puede que sea legal, pero si no tiene algún fundamento plausible, el recurso va a prosperar. Y cuando esta persona sufre alguna privación de algún derecho, perturbación o amenaza a mis derechos y garantías constitucionales, ¿ya? Entonces, privación derechamente sería que, por ejemplo, algún colegio no le quiere renovar la matrícula a mi hijo porque tomó una determinación sin ningún fundamento alguno. Entonces ahí me están privando el derecho a mi hijo a una educación. Perturbación o amenaza es cuando efectivamente un tribunal decretó una orden de arresto en mi contra. Si bien es cierto, no me han tomado detenido, pero ya está la amenaza de esa orden de arresto. Entonces también puedo ir y proteger mediante un recurso. Veamos cuáles son los derechos y libertades que ampara el recurso de protección. Ya los derechos respecto de los cuales se puede presentar este recurso están contemplados en el artículo 20 de la Constitución, ya que están establecidos cuáles son los numerales en el artículo 19. ¿Ya? El recurso de protección está en el artículo 20, que es el que nos protege, y nos protege de los derechos que están en el artículo 19. Y veamos cuáles son estos derechos. ¿Ya? Vamos a ver que son varios. Derecho a la vida. Por derecho a la vida también se entiende a la integridad mental y física de una persona. El otro derecho que protege es igualdad ante la ley, ¿ya? Si a mí un tribunal me está condenando a algo que a otra persona por el mismo hecho exactamente igual lo condenó a algo distinto, ahí vamos viendo que no hay igualdad ante la ley, ¿ya? Derecho de ser juzgado por tribunales que establece la ley, yo no puedo ser juzgado por ningún tribunal que no esté establecido por ley. Derecho a la protección de la vida privada, a la honra de la persona y de su familia, el caso que les conté de Facebook, o cualquier publicación que uno haga y esté denostando la honra o dando a conocer la privacidad de la persona, esta persona puede ir a la corte e interponer un recurso de protección. Derecho a inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada también, si están interviniendo mi teléfono, ¿ya? También yo podría aludir a este derecho para que se me proteja. Libertad de conciencia y libertad de culto. Ya yo tengo el derecho de poder manifestar y tener mi religión sin que nadie me lo prohíba. ¿Ya? Estos son derechos antiguos que en alguna oportunidad había prohibición de cierta libertad de culto, hoy día la Constitución lo establece. Derecho a elegir el sistema de salud, estatal o privado, ¿ya? Eso tiene que ver con que yo no puedo ser obligado a pertenecer a FONASA ni obligado a pertenecer a ISAPRE. Yo tengo que tener la libertad de acogerme a cualquiera de estos dos sistemas. Libertad de enseñanza. Estas libertades ya se vuelven un poco complejas porque libertad de enseñanza significa que cualquier persona puede fundar una institución, un colegio, una universidad y enseñar. ¿Ya? Entonces, y cuando eso sucede, vamos viendo que se genera el lucro también. ¿Ya? Porque si cualquier persona puede generar una institución privada de enseñanza, está lucrando con esa actividad. ¿Ya? Y ahí, bueno, van a haber opiniones dependiendo de su política económica, si es neoliberal o es más socialista, cada uno tendrá su opinión si la enseñanza debe ser privada o estatal o mixta. Entonces vamos viendo que hay ciertos derechos acá que van dando un poco en ese tenor. Libertad de opinión e información. Y eso es muy importante porque eso es el derecho que les va a dar a ustedes como periodistas de poder opinar e informar sin ninguna prohibición, ¿ya? Más que la prohibición de no caer en la vulneración a los derechos de las personas. Y este derecho a libertad de opinión e información lo vamos a ver en las próximas clases en la ley de prensa. Entonces ustedes no solamente tienen este derecho como periodistas y como persona natural de informar y opinar, sino que además los periodistas están protegidos por una ley propia, que es la ley de libertad de prensa, que la vamos a analizar más adelante en profundidad. Derecho de reunión, ya que es algo que también para el estallido social también se aludía, ¿ya? Yo me puedo reunir con gente
y manifestar, claro que puedo, pero también hay ciertos límites, yo no puedo alterar el orden público, entonces ahí estaba como un poco la línea. Yo me puedo reunir con gente, podemos manifestarnos, pero podríamos estar en una plaza. Pero si ya comenzamos a ocupar las vías de camino de los vehículos, alteramos un poco el orden público y ahí estaría como la contraposición que no protegería la Constitución. Derecho de asociación, ya cualquier persona puede unirse en una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, ya estamos viendo más que nada con contratación de formas de organización empresarial. Libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación, ya acá también vamos viendo derechos que protegen a que cualquier persona pueda elegir su trabajo y no sea obligada a desempeñarse en una labor en particular. Derecho de sindicalización, ya un derecho muy importante, ya un derecho que se le da ya a los trabajadores, no tienen prohibición de pertenecer a ningún sindicato, sino que al contrario, la Constitución protege que pueda tener ese derecho. Libertad para desarrollar cualquier actividad económica, ya también es todo un tema importante, ya que cualquier persona puede, con la solicitud y cumpliendo los requisitos ante la municipalidad, desarrollar una actividad económica. Y si la municipalidad me lo prohíbe, o cualquier institución me lo prohíbe, yo puedo presentar un recurso de protección ante la Corte para que la Corte sea finalmente la que defina si yo puedo ejercer una actividad económica o no, obviamente cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica, ya tiene relación con lo mismo. Si yo quiero formar una empresa o quiero tener algún tipo acogerme a algún tipo de tributación especial, el Estado no puede discriminar a alguien que tiene una empresa más grande por sobre mi empresa que es más chica, ¿no? Tiene que haber un trato igualitario. Sin perjuicio que sabemos que hay leyes que vulneran un poco esta norma. Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, ya aquí la Constitución da la facultad de que cada uno tenga una propiedad privada, ya cada uno puede adquirir clase de bienes. Derecho de propiedad, y aquí sigue fundamentando lo que es la propiedad privada por sobre la propiedad común de las políticas económicas más de izquierda. Acá vemos fuertemente marcado una política económica de neoliberalismo, bueno, de liberalismo económico, que es el derecho de propiedad, ya la propiedad privada. Se le da mucha preponderancia en nuestra Constitución a que cada persona pueda tener su propiedad privada y no pueda ser vulnerada ni privada de esta. Derecho de propiedad intelectual e industrial, ya sabemos que cuando cualquier persona puede patentar sus obras de arte, ya sus ideas en materias industriales o en materias artísticas, puede ir a la institución respectiva para patentar su derecho, para que se le pague una suma de dinero por el uso de esa idea u obra. Esto es un derecho igual es muy polémico, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación cuando sea afectado por un acto u omisión imputable a una persona o autoridad determinada. Ya acá en Antofagasta hubo un caso muy famoso, el caso del puerto de Ati, que tienen esos galpones donde salía en esos tiempos un polvillo muy perjudicial para la salud de la gente acá en Antofagasta y principalmente por el sector, y se interpone un recurso de protección. Acá la Corte de Apelaciones lo acoge, ordenando a ATI a que elimine ese galpón de ahí. Sin embargo, los abogados de ATI van a la Corte Suprema, lo apelan, y la Corte Suprema falla a favor de la empresa ATI, ordenándole mantener ciertas normas, pero permite que ellos tengan el galpón ahí, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del recurso de protección? El objetivo es que la Corte de Apelaciones respectiva va a ordenar todas las medidas que son necesarias para restablecer el derecho que se está perjudicando y para asegurar la protección de este. Sin perjuicio de eso, se pueden interponer además otras acciones ante otras autoridades o otros tribunales de justicia, que es la pregunta que hacía el compañero recién. Claro, o sea, estamos hablando de un tema que además yo quiero una sanción penal para la persona que me está provocando el daño. Además del recurso de protección, yo puedo ir a Fiscalía y hacer la denuncia ante Fiscalía para buscar sanciones penales. Entonces, puedo yo realizar acciones paralelas. ¿Quiénes pueden interponer un recurso de protección? Cualquier persona, ¿ya? Y cuando hablamos de persona natural, es cualquiera de ustedes, yo, ¿ya?
o cuando hablamos de persona jurídica, estamos hablando de una empresa, ¿ya? Una institución, una asociación con personalidad jurídica. Entonces, tanto una empresa, institución, asociación, junta de vecinos, como una empresa en particular, ustedes o yo, podemos interponer un recurso de protección, o un grupo de personas igual. ¿Ya? Lo importante es que esta persona haya sufrido la perturbación o amenaza de estos derechos, ya sea directamente o un tercero, ¿ya? Es decir, si una tía mía, por ejemplo, está sufriendo la vulneración a su derecho de salud, que un hospital no la quiere atender, yo a favor de ella puedo interponer el recurso de protección. ¿Ya? Entonces no es solamente cuando me está afectando a mí, sino cuando está afectando a un familiar mío, a alguien de forma indirecta. Y aquí está lo importante, pues. ¿Se necesita abogado o no para interponerlo? No. Eso es lo importante. En el recurso de protección y el recurso de amparo no requerimos de tener abogado, por lo tanto no hay que pagarle a un profesional para que nos ayude a interponer este recurso. Y además que en la Corte de Apelaciones contamos con un grupo de gente, de abogados, que podemos capacitar y ayudar a la gente para que puedan hacer uso de estos recursos, ¿ya? Sin perjuicio de que las personas a veces prefieren pagarle a un abogado, porque el abogado le va a dar más dedicación al recurso, lo va a poder ir a alegar ante la audiencia, ante los ministros de la Corte, y claramente va a tener un conocimiento jurídico mayor. Entonces, siempre está la opción. Yo lo puedo interponer con o sin abogado. ¿Dónde se tiene que interponer este recurso? Esto va a interponerse en la Corte de Apelaciones, en cuya jurisdicción, es decir, en la región donde se cometió el acto que me está perjudicando a mí o a un familiar, ¿ya? Entonces, si el acto se cometió en tal, la Corte de Apelaciones donde hay que interponer este recurso es Antofagasta, ¿ya? Si la vulneración del derecho se me está privando en Tocopilla, la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Se interpone en la jurisdicción donde la Corte de Apelaciones tiene ahí su poder. Entonces, siempre va a ser en la Corte de Apelaciones de la región respectiva. ¿Por qué? Porque si me están vulnerando a mí un derecho, a mi salud, por ejemplo, o a mi honra en La Serena, yo voy a tener que interponer el recurso de apelaciones allá en La Serena. Ese es el tribunal competente para conocer dentro del territorio. El plazo, estas son cosas ya importantes, porque lamentablemente para los temas jurídicos, para todo hay plazo, ¿ya? Si no hubiesen plazo, que estas acciones quedarían abiertas para la eternidad y yo podría interponer un recurso de protección en contra de una persona que hace 30 años me vulneró a mí un derecho. No, acá hay un plazo. Y el plazo es que yo puedo interponer este recurso dentro de 30 días corridos desde que ocurrió el acto que me está ocasionando daño, o desde que yo tuve conocimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un caso típico de las ISAPRES es que la ISAPRE me manda una carta, ¿ya? Con fecha de hoy, me llega de que me va a subir el plan en mayo de este año. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cuándo me comienza a correr el plazo de los 30 días para yo interponer el recurso? ¿Desde que tuve conocimiento o desde que me van a subir el plan? La verdad que cada corte también tiene una interpretación distinta. Y la Corte de Apelaciones de acá, Antofagasta, dice que el plazo que yo tengo para interponer el recurso son 30 días desde que estoy sufriendo ya el daño. Entonces, el daño yo lo voy a comenzar a sufrir en mayo. En mayo me van a subir el plan, en mayo voy a tener que comenzar a pagar más. Entonces, a partir de esa fecha yo tengo como máximo 30 días para interponer el recurso. En cambio, si, por ejemplo, me llega la carta del ISAPRE y me dicen que ellos me van a subir el plan a partir de hoy día, yo el plazo máximo que tengo para interponer este recurso es 30 días a contar de hoy, ¿ya? 30 días corridos, es decir, de lunes a lunes, contar 30 días a contar de hoy, y ese es el plazo máximo. Si voy a la Corte e interpongo el recurso en el día 31, ya el recurso no va a tener ninguna validez, se va a declarar que es inadmisible por extemporáneo, porque está fuera del plazo. Entonces, estos son requisitos importantes que hay que tener en cuenta, porque para los temas jurídicos, lamentablemente para todo hay plazo, por un tema de seguridad jurídica en las relaciones sociales. Si dejáramos abierta la posibilidad de que las personas reclamaran cuando se les diera la gana, sin un plazo, entonces no tendríamos paz, porque siempre habría alguna rencilla, algún problema que yo sacarle en cara ante la justicia a una persona que me hizo un daño. Podrían pasar 30, 40 años y yo ir recién a reclamar. Entonces, la ley establece para la seguridad del orden social ciertos plazos. ¿Y qué requisitos debe tener este recurso? La verdad que en cuanto a requisitos formales, no tiene ninguno. Ya yo podría ir incluso en una servilleta a escribir el recurso y entregarlo.
porque está justamente destinado a la gente. Lo que sí es importante como requisito es que, bueno, yo esté dentro de los 30 días, ya tiene que, ese es el plazo máximo, y además tengo yo que decir cuál es el derecho que me está vulnerando, ya, si es mi derecho a la vida, si me está vulnerando mi derecho a la salud, a la privacidad, a la educación, mi derecho a sindicalizarme, tengo que indicar yo cuál derecho se me está privando, y además hacerlo dentro del plazo de los 30 días. Esos son los dos únicos requisitos, no hay más requisitos que eso. Bueno, ahí vimos lo que es el recurso de protección. El recurso de amparo, yo creo que ya lo vamos a ver en la segunda clase, porque son las 7:22 y acá en el Zoom me quedan 3 minutos. Entonces, vamos a continuar la otra clase con esta materia. Lo que sí les voy a dejar entregado un link para que ustedes hagan una prueba de diagnóstico. Ya esta prueba no tiene valor alguno, es más que nada para tener un diagnóstico respecto de sus conocimientos a priori antes de comenzar el curso. Entonces les voy a enviar acá el link. Esta es una prueba de Profe, diagnóstico. disculpe. Dígame. Profe, lo de las primeras presentaciones al final, que iban a empezar la próxima semana, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? La verdad que yo dependo del listado, pues ese es el tema. Yo apenas tenga el listado voy a Ok. poder publicar los temas de cada uno, se les va a avisar con la antelación debida, y los temas y las personas que van a tener que disertar. Entonces es importante para mí tener el listado para poder asignar las fechas y los temas. Pero no se preocupen, les voy a dar tiempo, si van a tener tiempo para poder hacerlo. Así que yo el mismo día lunes voy a estar ahí solicitando que se me entregue el listado para poder darles a conocer las fechas y los temas. Así que, bueno, eso. Acá les envié por el grupo de chat el link. Alguno de ustedes puede ingresar a ver si lo lleva a la página de... Es una prueba de diagnóstico que yo confeccioné mediante... Sí, funciona. ¿Funciona? Sí, Ya, sí se bien. puede. Funciona. Perfecto. Entonces ustedes, si tienen más compañeros que no pudieron estar hoy, por favor que se lo transmitan. Y la idea es que no lo hagan sin estudiar, si esto no tiene ningún valor, ya los resultados no se van a comunicar. Yo después les voy a dar las respuestas correctas en la próxima clase, pero es más que nada un diagnóstico simplemente, ¿ya? Para saber el nivel de conocimiento, son formalidades que se aplican siempre en las primeras clases de los ramos. Así que por favor les encargo que lo propaguen entre los demás compañeros que tengan este ramo, lo traten de contestar, ojalá hoy día, ¿ya? Y como les digo, no estudien, no busquen las respuestas. Aquí no vamos a calificar a nadie, ya no vamos a hacer ningún ranking, nada. Solamente es una mera formalidad. Entonces, Profe, ¿sí? profe, consulta. Dígame. ¿Cómo se llaman las evaluaciones? Con algunos compañeros estuvimos hablando y hay personas que no les acomoda hacer las evaluaciones así oral o las presentaciones. Queríamos saber si habría algún tipo de forma en que algunos compañeros pudiesen hacerlo, no sé, escrito, etcétera. Ya, pero si es por un tema que tiene una justificación que pueda yo escuchar, que me escriban por correo. Pero claro, hay gente que no le acomoda hablar en público, pero ustedes son periodistas, hay cosas que hay que ir trabajando. Entonces, la gente que no le acomode, tenga alguna problemática, que me mande un correo. ¿Ya? Aquí les voy a dejar mi correo para ir viéndolo caso a caso, pero la idea es que todos tengan la misma forma de evaluación. ¿Ya? Pero claro, si hay alguna justificación importante que yo tengo que analizar, claro, No, podemos... sí, problemas así de conexión. También Ya, hay compañeros que no, simplemente no les acomoda. ya, perfecto. Pero era como para saber nomás. Ya sí, me mandan el correo, ahí les dejé mi correo y lo vamos viendo caso a caso. Así Ya. que eso, porque ya se va a terminar acá la sesión, entonces quedamos en eso. Yo me voy a estar comunicando mediante jefatura con ustedes a partir del lunes para cualquier información. Así que por favor hagan ahora la evaluación y cualquier duda, ahí está mi correo, yo lo respondo de inmediato. Ya, profe, gracias. Así